Buenas tardes a todos. La idea es hoy hablar en torno al positivismo jurídico. En particular, vamos a ver cuál es su apogeo, su desenlace, su inicio, su decadencia, interpretando al positivismo jurídico, como todo el positivismo en general, como una respuesta a esas viejas monarquías, en donde se explicaba a partir de esa asociación directa entre la verdad y la religión, ¿no? Dios como fuente de toda razón. Eso había perdurado durante muchísimos siglos. Lo que empieza a ocurrir es que en toda Europa empieza a haber algunos cuestionamientos a ese régimen, a esa idea de pensar a la religión como fuente de todo saber, ¿no? Y entre ellos aparece ahí el iluminismo, esa corriente espiritual, intelectual, cultural, que se propaga por algunos lugares de Europa en la segunda mitad del siglo XVIII, conocido como el siglo de las luces, ese iluminismo que fue un movimiento cuyo objetivo era generar conciencia de la propia razón, que llevaba a la confianza, a la libertad, la dignidad, la autonomía, la emancipación, la felicidad del hombre como tal, a partir de esas ideas de Descartes, donde decía, bueno, pienso, luego existo, ¿no? Y el iluminismo podría ser pensado como una idea que va desarrollándose, incorporado por esa burguesía de Europa a partir de las luchas revolucionarias, ¿no? Y potenciado sin ninguna duda por la Revolución Francesa, que piensa que las ideas de libertad, igualdad y fraternidad se relacionan con algo nuevo, que ya no es ni la religión, ni la doxa, es decir, la opinión, sino la episteme. Hay un pasaje fuerte entre la confianza ciega en una religión o en Dios a una confianza casi ciega en la ciencia. Y aquí se escribe, digamos, la idea del iluminismo, del racionalismo como tal, y en eso el derecho se escribe también para ver, bueno, cómo le damos racionalidad a esto que no lo era, donde había un Estado que decía Luis XIV, el Estado soy yo, había un Estado en donde las formas de procedimiento a la hora de juzgar y sancionar a una persona era tildado casi de manera oscurantista por estos iluministas, estos positivistas, que como todo proceso revolucionario es un quiebre absoluto de paradigma, de mirada del mundo, ¿no? Entonces, allí empieza el inicio, es el inicio del positivismo como tal, que como ustedes ven en el texto de Ravivaldi, es difícil de categorizar, ¿no? Si uno tiene que conceptualizar al positivismo, es medio difícil porque, bueno, cada uno son diferentes corrientes de positivismo ahora, y por supuesto no hay una homogeneidad en ello, pero sí hay algunas ideas, fuerzas que andan deambulando ahí. Primero el tema de la objetividad. Esto tiene que ver con el inicio de todas las ciencias. Esta ciencia social que empieza a desarrollarse quiere asemejarse a las ciencias naturales. Y las ciencias naturales, una de las cosas que era predominante es el tema de la objetividad. Cuando el físico analiza o cuando el químico trabaja con su tubo de ensayo, no hay asociación entre el tubo de ensayo con el cual está analizando y la persona que lo observa. O sea, no tiene una empatía con el carbono, no tiene una empatía con el argón, ¿no? O sea, a diferencia de ello, las ciencias sociales hay una relación directa, esto lo hemos visto en el otro video también, hay una relación directa entre objeto a ser investigado y sujeto que investiga. Entonces ahora aparece la ciencia desde una idea de objetividad. Busquemos parámetros, los cuales ninguno va a poder cuestionar estas ideas de objetividad y que se apoyen sobre estas ideas de objetividad de manera valorativa. Por lo tanto, hay alguna suerte de aproximación metodológica, esta metodología, esta forma de trabajo, que también intenta asociarse, vamos a ver en alguna oportunidad cuando veamos
funcionalismo, modelos sistémicos, etcétera, etcétera, que hay un intento de hacer una analogía de la metodología de las ciencias naturales aplicadas a las ciencias sociales y al derecho jurídico, a la interpretación o al positivismo jurídico, ¿no? Entonces, hay una situación, en principio, un primer elemento que podemos identificar como un elemento avalorativo, es decir, fuera de valores. Entonces ahí aparece la ciencia separada de la religión, la ciencia separada de la moral, la idea de la avaloración. Yo no voy a, no importa para nada lo que yo pienso, ni el orden de prioridades que yo tenga, sino lo que importa allí es lo que dice en principio la norma, ¿no? Entonces hay una primera aproximación epistemológica a esto que se llama Estado de Derecho. Independientemente de lo que cada uno de nosotros pensemos, bueno, nosotros vamos a tener normas que van a ser bastante coherentes y todos vamos a observar exactamente lo mismo. Por otro lado, esta separación entre el ser y el deber ser, entre la filosofía del derecho y la ciencia del derecho. No me importa lo que debe ser o la finalidad, sino lo que a mí me importa es lo que es el derecho. Para eso tenemos que analizar simplemente las normas y no cómo nos gustaría que sea interpretado, cómo nos gustaría que sea en nuestro Estado, ni cómo sean las normas. Allí la diferenciación entre el ser, entendido como la ciencia, y el deber ser como una aproximación a la filosofía política. El tercer elemento a tener en cuenta, dentro del positivismo jurídico, es que no hay una idea de lo justo o lo injusto. O sea, nadie puede hacer una observancia sobre las normas si esas normas son justas o injustas, porque justamente allí lo que importa es quién realiza las normas. Y mientras está en un Estado de Derecho, nadie puede cuestionar ni juzgar una norma, porque desde qué criterio metodológico, teórico, inobjetable podemos decir que una norma es justa o injusta. Para ello están los órganos legislativos, el órgano por excelencia, productor de normas, que es el que va a decidir cuál va a ser las normas para ese tiempo y ese momento determinado. Por lo tanto, allí no hay nada por encima, nada por el costado, sino lo que uno tiene que observar simplemente es la letra muerta de la ley, ¿no? Y como cuarto elemento es que las normas son imperativas y son coactivas. No hay posibilidad de normas, hay otro tipo de normas, ¿sí? Normas morales, normas religiosas, normas sociales, pero la particularidad de las normas del derecho positivo es que el derecho positivo tiene una coacción, es decir, una fuerza para que todos los demás hagan lo que la norma dice que hay que hacer o no haga lo que prohíba hacer. Entonces allí aparece como norma coactiva y como norma imperativa, es decir, todos tenemos que respetar, estando en un Estado de Derecho, porque de alguna manera necesitamos que todos nosotros, más allá de las particularidades que tenemos, las diferencias que tenemos, el orden de prioridades, todos nosotros estemos bajo el paraguas de una misma norma. Y justamente como lo que hay que observar son las normas, no hay algo por encima de ellas. Solo las normas, y lo que hay que hacer es que esas normas sean completas, que sean coherentes, que no tengan fisuras, que no tengan lagunas, que no tengan contradicciones, porque si no vamos a tener un problema, que es el problema de la interpretación, de la cual habla el texto, ¿no? Y bueno, si ya nos metemos a interpretar, ¿no? Es uno de las contradicciones o de los problemas o de las aporías que tiene el derecho, ¿no? El otro elemento es que hay que pensar a las normas y a pensar al derecho como un sistema, es decir, como un sistema jurídico que tiene una completitud, que tiene una coherencia lógica, que tiene un ordenamiento jurídico. Es decir, allí si nosotros miramos al ordenamiento jurídico nos vamos a encontrar que allí no debería haber ningún tipo de huecos en donde nosotros no vayamos a una norma para tratar de aplicar a nuestro caso concreto, ¿no? Como es un sistema, y acá aparece uno de los elementos sistémicos y funcionalistas que yo decía,
del derecho natural, ¿no? Hacer una analogía entre las ciencias naturales y las ciencias sociales. Es decir, el sistema sanguíneo, ¿no? El sistema respiratorio, es un sistema, bueno, o la medicina, su objeto de estudio es el cuerpo, y entonces cada parte del cuerpo tiene una funcionalidad, la mano para agarrar, la lengua para hablar, los ojos para mirar, es decir, cada uno cumple con una función. El sistema normativo también está pensado así, desde un lugar sistémico, desde un lugar donde cada uno cumple con una función, y donde casi la norma vendría a ser como cajitas, ¿no? Dentro de un mueble, en donde cada una de las cajitas nos va a dar la solución al caso concreto, ¿no? Es decir, por eso la idea de la dogmática, de la sistematización, del modelo deductivo, ¿no? Digo, de lo general hacia lo particular, lo general es la norma, lo particular es nuestro caso concreto. Por lo tanto, vamos a esas cajitas y vamos a encontrar en cada una de esas cajitas la solución a nuestro problema. Esto es lo que pensaba en la codificación, ¿no? Pobre Napoleón, cuando le hicieron el primer comentario del Código Civil, dijo: el código ya está muerto, ya está perimido, ¿no? Porque justamente la idea era que el código sea abarcable a todos y cada uno de los casos particulares. A partir de una norma general, yo tengo un caso particular, deductivo, de lo general hacia lo particular, silogismo deductivo, en donde, bueno, tenga respuesta a todos y cada uno de los casos. Entonces, si esta cajita no me sirve, voy a tener un sistema normativo por otro lado, donde dar alguna respuesta al caso. Por lo tanto, el juez allí aparece como un mero operador, ¿no? Sería como si uno le pone un input sistémico, un input a una computadora en donde yo tengo las normas y el caso. Entonces, el juez sería la computadora que lo único que hace a través de una roldana y a través de razonamientos lógicos que tiene la computadora, me saca el caso concreto y me saca la sentencia, ¿no? Entonces, de esa manera, el juez lo único que hace es, no puede fallar de otra manera, porque el input que viene son las normas que son claras, el caso que viene es un caso que es claro, por lo tanto la resultante de ese caso va a ser algo totalmente incuestionable. Y el juez es, mientras el legislador es el productor de la norma, el juez es el reproductor de las normas. Es decir, allí la centralidad está puesta en el legislador. El juez no es que ocupa un rol menor, pero sí que lo único que hace es, desde un lugar de la episteme, es decir, no de la doxa, no de la opinión, de la gnosis, el juez determina el caso concreto, ¿no? Y si hay algo que determina al positivismo, es su método, el método de la validez. La validez, palabra validez, es central para el positivismo jurídico. Es el fundamento de la aplicación de la ley. La ley es válida metodológicamente, la ley es válida porque así lo dice el órgano productor de la ley. Entonces, todas estas ideas están bien plasmadas durante las tres revoluciones burguesas: la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, el constitucionalismo de Estados Unidos, tienen su apogeo en todo el fin del siglo XIX y en todo el siglo XX. El problema empieza a surgir cuando pasan dos o tres cosas. Primera cosa es la crisis del Lehman Brothers, ¿no? Por allá por 1890, una crisis económica importante. Segundo salto, empieza a poner algunas luces amarillas con respecto al positivismo jurídico y al positivismo en general, es que había una cierta confianza ciega en la ciencia. Esto es, ya lo hemos charlado, confianza ciega en la ciencia, por lo tanto hay que seguir a aquellos países que son los países centrales, aquellos países que son los lugares de referencia, que era donde había pasado estas revoluciones, especialmente la revolución económica inglesa, la revolución política, la revolución francesa y el iluminismo francés, ¿no? Es decir, esos países que era el lugar a imitar, el lugar a donde ir, ¿no? Que nuestros positivistas locales decían
civilización, aquel norte de Europa, barbarie. Entonces todos tenemos que ir hacia la civilización y el mundo va en camino ahí hacia la confianza en la ciencia y hacia los países centrales. Bien, ¿qué pasa a principios del siglo XX? Esos países centrales, esos países en los cuales nosotros tenemos que imitar, están en la Primera Guerra Mundial. Es decir, que a todos aquellos que teníamos que imitar, resulta que están en guerra, se están matando entre ellos. La Primera Guerra Mundial deja en su haber una de las tasas, o la tasa más alta de inválidos, minusválidos, discapacitados en la historia de la humanidad. Por lo tanto, ¿cómo es esto que tenemos que seguir a la ciencia, a la racionalidad, y aquellos que representan la racionalidad parece que no son tan racionales y se están matando todos con todos? Bueno, ahí pone una luz amarilla. Y después, a principios del siglo XX, nos encontramos con, bueno, con tres experiencias o más experiencias caóticas, que tiene que ver con los regímenes totalitarios. Es decir, el estalinismo empieza a hacer agua en la Unión Soviética, el fascismo en Italia con Mussolini, Hitler en Alemania, Primo de Rivera en España, Salazar en Portugal, es decir, grupos totalitarios que, guardando una a veces aparente o a veces real situación de un incipiente Estado de Derecho, porque, digamos, si las normas son los que dice el órgano competente, que son las normas, es decir, que hay un poder legislativo que lo decide ese propio Estado, esa propia institución, ese propio Estado-nación. Entonces, todo lo que deriva lógicamente de esas normas que son autoimpuestas por ese Estado son válidas. Ahora, esas normas que son válidas hace que empiecen a fusilar personas, a hacer jabón a personas, a ponerlas en campo de concentración, porque son judías, porque son homosexuales, porque son discapacitados, porque son negros, porque son de alguna minoría religiosa. Entonces, ahí empieza a plantearse nuevamente esa vieja pregunta, que el positivismo ya la tenía resuelta. ¿Hay normas justas y normas injustas? Para el positivismo no. Pero ahí empieza una crítica fuerte diciendo, escúcheme, a ver, ¿es posible que una norma, por más que lo decida un país, resuelva que ponemos campos de concentración, hacemos trabajar a los judíos y luego los hacemos jabón? La humanidad del siglo XX está dispuesta a aceptar que todos y cada uno de los países haga lo que quiera sobre pretexto de que son sus normas y son sus valores. Bueno, ahí empieza a cuestionarse fuertemente ese positivismo que había dejado una marca indeleble en todo el mundo moderno y contemporáneo. Es decir, que empieza a haber un cuestionamiento a todo aquello que hasta ese momento era el paradigma dominante y la cosmovisión, la mirada del mundo. El paradigma dominante decía que bueno, que la ciencia, que la norma era la única fuente de validez para que ser respetada. Hecha por el órgano competente, listo. Bueno, ahí ya no hay semáforos amarillos, ahí ya empieza a haber semáforos rojos, y empieza a pensarse que el mundo tiene que parar un poquito la pelota y empezar a tratar de pensar si aquella vieja idea de los derechos naturales o la moral no tendrá algo que ver también con el derecho y con los estados de derecho. Entonces, bueno, ahí vendría a ser la decadencia, o por lo menos las críticas a ese positivismo jurídico, y entonces se tiene que empezar a replantear fuertemente ese positivismo.
Es decir, para sintetizar este punto, el origen del positivismo viene de la mano con las revoluciones burguesas. El apogeo del positivismo tiene que ver con todo el fin del siglo XIX, principios del siglo XX. La decadencia siempre entre comillas, porque no es que el positivismo ha caducado ni ha perdido. De hecho, gran parte de las academias de derecho en el mundo tienen una fuerte impronta del positivismo. Bien, en términos teóricos, en términos, si se quiere, abstractos, podemos encontrar, y así es como empezamos este video, una gran heterogeneidad. Por eso es difícil clasificarlo al positivismo. Pero hay un autor llamado Carlos Nino que nos ayuda a pensar en cuáles son las categorías o subcategorías del positivismo. Lo voy a nombrar en términos de los más radicalizados hasta los que intentan compatibilizar algunos otros conceptos, ¿no? En todos existen todas estas atribuciones que venimos marcando. Proceso intenta ser objetivo, avalorativo, intenta pensar de que no hay derecho injusto, que es imperativo y coactivo, que solo se tienen que pensar en las normas, que las normas son un sistema jurídico, que el juez es mero operador, que lo importante es la validez. Pero dentro de todo ese universo hay algunas subvertientes o subversiones del positivismo. La primera de ellas es el escepticismo. ¿Qué piensan los escépticos? Bueno, que la moral, que no hay moral, que no... Al derecho no tiene por qué importarle en lo más mínimo la moral. Primero porque existe, segundo porque si existiera le da lo mismo porque el derecho es una ciencia, por lo tanto no tiene que ser autosuficiente, solo se tiene que observar a sí mismo. Por lo tanto, esa es una de las corrientes más radicalizadas, ¿no? De pensar de que no hay nada por encima de la norma y no existe ningún tipo de moral. Otra subversión o subvertiente del positivismo es el positivismo ideológico. El positivismo ideológico es aquella que piensa que lo importante es la validez. Hoy dije que una de las palabras más significantes del positivismo es justamente la palabra validez. Y es esta vertiente, la del positivismo ideológico, la que más importancia le da a la validez y a la metodología. Es decir, mientras esté dado por el órgano competente, y de allí la crítica que se le hace a aquellos regímenes totalitarios que tenían un órgano competente. Nadie puede discutir que los regímenes totalitarios tenían un órgano competente para hacer la norma. Bueno, mientras esté por el órgano competente es suficiente. La tercera subversión o subvertiente del positivismo es el formalismo jurídico. ¿Qué es el formalismo jurídico? Pensar que es similar al sistémico, ¿no? Pensar que no es una norma o un órgano competente, sino que es un sistema normativo. Entonces uno lo que tiene que hacer es desentrañar los roles que ocupa cada una de esas normas, y entonces el caso va a venir como derivación lógica de ese ordenamiento jurídico. Por lo tanto, digamos, hay que resolver ese sistema formativo y el juez tiene que hacer... tiene que entender y desentrañar cómo es todo ese sistema. El cuarto es el positivismo metodológico, que reconoce algunos principios morales, pero positivizados. Digamos, acá es quizás el que más cede, digamos, el que más cede de los positivistas, porque dice, bueno, la moral existe, digamos, reconoce la moral, pero la moral está positivizada. ¿A dónde? En un sistema normativo donde la cúspide está la Constitución. Allí hay principios y hay valores, pero que están positivizados. Entonces, son plausibles en tanto están positivizados. Por lo tanto, para el escepticista dice, no hay una norma injusta, por lo tanto no puede ser inconstitucional una norma, porque el legislador sabe lo que hace, tiene la idea de la completitud, tiene la idea de la coherencia.
Acá el positivista metodológico dice, no, mira, esto tiene que ser validado por un método. ¿Cuál es el método? Si una ley no responde a la Constitución, se la declara inconstitucional. Esto no es posible para el escepticismo, pero sí para el positivista metodológico, que dice lo que hay que ver es que las normas morales, esas que existen y que las reconocemos, estén positivizadas. Lo que hace el derecho positivo, por tanto, es positivizar y que nosotros nos pongamos de acuerdo con que esas normas morales se convierten en normas positivas, ¿no? Entonces, esa ley superior es la que nos va a dar ese ordenamiento sistémico. Bien, dicho todo esto, hay ciertos principios que están subyacentes en aquel positivismo jurídico. Uno que es el de la compatibilidad sistémica, es decir, ese sistema que nosotros vemos es compatible en sí mismo. No percibe, no concibe el positivismo que dentro del sistema jurídico haya tensiones entre normas, que haya lagunas del derecho, que haya conflictos entre normas, que haya conflictos de intereses, que haya conflictos de principios. Por lo tanto, esta idea de la compatibilidad, de la armonía, principio de armonía y de compatibilidad del sistema jurídico, es algo que forma parte de los principios básicos del positivismo. La otra es el principio de independencia. ¿Qué es esto? Bueno, cada uno cumple con una función determinada. ¿Qué hace el Poder Legislativo? Es productor de la norma. El legislador es racional, sabe, ¿no? Sabe que este sistema es un sistema que tiene ciertas características de ser hermético, cerrado, ser completo y ser autosuficiente, ¿no? Entonces, acá la idea del principio de independencia hace que uno sea el productor de normas, legislador, otro el reproductor de normas, el Poder Judicial, y el otro es el ejecutor de las normas, que es el Poder Ejecutivo. Esta idea de Montesquieu o de Tocqueville, del esquema de separación de poderes, así el abstracto que estudiamos en los viejos manuales de secundario, que bueno, que por supuesto en algún momento del curso lo vamos a discutir, ¿no? Pero los positivistas, por el contrario, creen que si, así como hoy decía de las cajitas donde encuentro las normas para solucionar mi problema, también, si uno tiene claro que hay una independencia de poderes y que el poder que produce las normas es uno solo, no el juez jamás, sino que es el poder legislativo, y el ejecutivo es el que ejecuta, entendiendo que este sistema es hermético, es completo, es autosuficiente, perfecto, todo debería funcionar. El otro es el principio de integralidad, es decir, a través de un proceso lógico-deductivo, principio de integridad, lógico-deductivo, tengo la ley general, tengo el caso particular, por lo tanto tengo la sentencia. Nada puede fallar, porque es un sistema donde vamos a utilizar la racionalidad, vamos a utilizar la lógica, vamos a utilizar un estado de derecho racional legal. Digamos, en esto obviamente se inscriben todos los positivistas clásicos, que inicialmente empieza en el derecho con Bentham o con Hosty, o con Savigny. Después vamos a ver la historia, el movimiento historicista, ¿no? Bien, dicho esto, y para terminar, cuando se encuentra el positivismo con algunos problemas intrínsecos, es decir, el positivista dice, nosotros no vamos a interpretar, pero a veces dice, ¿y qué hacemos con esto? Tenemos la necesidad de interpretar. Entonces tenemos que buscar un sistema racional, lógico, en donde nuestra interpretación tenga un sustento científico. Bueno, gran problema, ¿no? Entonces empieza las tareas anexas donde dice, bueno, ¿cómo puede interpretar cómo se puede interpretar el positivismo jurídico? Y vamos a la dogmática, ¿no? A la interpretación doctrinal. Ahí, digamos, donde vamos a encontrar es de las normas que son claras, que son precisas, que son consistentes, que son económicas, claras, precisas, consistentes, económicas, tenemos que ir a buscar a ver cuál era la voluntad, lo que se llama el espíritu del legislador, ¿no?
qué espíritu, qué era lo que planteaba ese legislador, qué era lo... Entonces, el primer método va a ser el método exegético, esto lo vamos a ver más adelante. Es decir, vayamos a ver qué dice la letra muerta de la ley, porque para eso, digamos, ese órgano productor, lo que ocurrió es que primero pasó por una comisión, un proyecto. Después que el proyecto se convirtió en proyecto, es aprobado en una comisión o en varias comisiones, pasa al recinto. Después que pasa al recinto, y entre ellos a la Comisión de Asuntos Constitucionales, pasa al recinto, pasa a la comisión de la Cámara Revisora. Luego que pasa a las comisiones de Cámara Revisora, pasa al recinto de la Cámara Revisora. Por lo tanto, digamos, el proceso legislativo que de allí sale es un proceso que fue observado por muchos ojos, y especialmente por los ojos de aquellos que son los productores de la ley. Por lo tanto, habría que ver exegéticamente cuál es la letra muerta de la ley para ver qué es lo que quisieron decir esos legisladores. Y por último, ahora sí para terminar, para no hacer tan largo todo esto, el doctor Ravivaldi habla de las aporías, es decir, de las disyuntivas, de las dificultades con las cuales se encuentra el positivismo. La primera dificultad o la primera aporía tiene que ver con que, en definitiva, el positivismo tiene que interpretar las normas. Es decir, a pesar de romperse la cabeza de cómo hacer las leyes con todas las características que acabamos de ver, en definitiva, va a llegar un momento, en algún momento, aunque sea en última instancia, que tiene que interpretar. Para el positivista esto es un absurdo, y tiene que interpretar como un elemento sumamente excepcional. Algunos hasta piensan que es ilegal, y por supuesto que rompe esa completitud. Pero es una de las aporías que marca el doctor Ravivaldi, que dice, bueno, en definitiva, el positivismo en algún punto tiene que buscar alguna forma de interpretar esa norma. Segundo, los límites de la interpretación. ¿Cuáles son los límites de la interpretación? ¿Puede interpretar el juez? El juez en ultimísima instancia. Primero el que tiene que interpretar es el científico. Es decir, para eso la diferencia entre la episteme y la doxa, donde, bueno, para saber lo que dice la ley, hay que buscar a esos científicos que son los estudiosos de la norma. Y por último, el juez, que es aquel que es el reproductor de la norma, no es el intelectual que piensa. Entonces, primera aporía, la inevitabilidad de la interpretación. Segundo, los límites de la interpretación. Y por último, que la interpretación, en última instancia, es nociológica. Es decir, que lo que se intenta es buscar un modelo metodológico racional para tratar de interpretar a la ley. Es decir, buscar ese sentido auténtico que pensó el legislador. Estas son digamos, lo que interpreta, lo que piensa el doctor Ravivaldi en torno a los problemas complejos que tiene el positivismo, estas aporías, estas contradicciones internas. Así que dejamos para la próxima algunos modelos de Hart para poder completar un poquitito esto del positivismo jurídico, pero en rasgos generales, cuando hablamos de positivismo jurídico, hablamos de este sistema de ciencia, este sistema metodológico, este sistema en donde buscamos alguna forma de no interpretar, y si interpretamos como última instancia, busquemos un modelo sí, lógico deductivo y lógico racional para poder llegar a buen puerto, porque si no, esto no es un Estado de Derecho. Nos vemos entonces en la próxima.